La búsqueda del sentido es un proceso continuo a lo largo de la vida. La vida no es principalmente una búsqueda de placer o una búsqueda de poder, sino una búsqueda de significados. Cada experiencia trascendental es una oportunidad para resignificar nuestra vida. Amigo mío, la vida no es un camino recto, ni fácil. La vida está llena de bifurcaciones y pendientes. Cada elección es un eco que resuena en el tiempo, creando el mundo que habitarás mañana. Si aceptas los errores como parte del viaje, descubrirás que incluso las caídas pueden ser escalones hacia una versión más auténtica de ti mismo. La existencia es un constante equilibrio entre lo que soñamos y lo que enfrentamos. El autoconocimiento es un camino hacia la libertad individual, permitiéndonos reconocer y controlar los factores que condicionan nuestro actuar y ser diferentes. Vivir con intensidad no significa ignorar el dolor, sino abrazarlo como parte de la historia que nos moldea. Solo quien atraviesa la tormenta aprende a valorar los rayos de sol que vienen después. Somos nosotros mismos los que debemos responder a las preguntas que nos hace la vida. Y a esas preguntas solo podemos responder siendo responsables de nuestra existencia. La aceptación de lo inaceptable y la esperanza para enfrentar las adversidades y el absurdo que algunas veces enfrentamos en la vida es un buen recurso para encontrar el sentido de la vida. Mientras haya vida, hay posibilidad de transformarse y hacer cosas diferentes. Date prisa por vivir bien y piensa que cada día es una vida en sí misma. Toda la diversidad, la hermosura y el encanto de la vida se componen de luces y sombras. Si aprendes las lecciones de la vida, te irá bien. Si no, la vida simplemente continuará empujándote. Siempre llegamos al lugar donde nos esperan. La vida es un regalo y nuestra responsabilidad es darle significado. La libertad es una responsabilidad que exige madurez y autodisciplina y es la capacidad de elegir nuestra propia actitud. La felicidad es un estado de ánimo, no una situación. El éxito no es una posición social, sino una realización personal. El amor es la respuesta al problema del sentido de la vida. La vida es un misterio que debe ser vivido, no un problema que debe ser resuelto. Si piensas demasiado en el ayer, te perderás la mayor parte del hoy. Mi bello amigo, disfruta de la sencillez y la incertidumbre de la vida. Disfruta del amor que la vida te ofrece todos los días, e ignora los pensamientos pesimistas. Sé feliz a tu manera. Todo tiene su tiempo. Si sentiste que necesitas cambiar algo en tu vida, ser consciente de ello ya es un primer paso, y quizás eso sea suficiente por hoy. Quizá mañana, pasado mañana, o a principios de la próxima semana, sea el momento del segundo paso necesario para que ese cambio suceda. Lo más importante en la vida no es la cantidad de veces que caes, sino la cantidad de veces que estás dispuesto a levantarte e intentarlo de nuevo. En la escuela, aprendes la lección y luego haces el examen. En la vida, haces el examen y luego aprendes la lección. La vida es de adentro hacia afuera. Cuando cambias por dentro, la vida cambia por fuera. Sé feliz en este momento. Este momento es tu vida. La belleza de la vida está en sus defectos. Aprendes a lidiar con los problemas,
haciéndote más fuerte cada día. No olvides quién eres, y sigue tu corazón. Cosas buenas llegan a los que esperan. Cosas aún mejores llegan a los que se levantan y van detrás de lo que quieren. Tienes todo lo que necesitas para soñar. Estás vivo. A veces, después de que todo salga mal, la vida demuestra que tenía mejores planes para nosotros. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. La vida es maravillosa si no le tienes miedo. Tu pasado es una escuela. El presente, una elección. Y el futuro, un lienzo en blanco para pintarlo. El tiempo es un río que fluye. Aprende del agua pasada. Disfruta del remanso presente. Y prepárate para el siguiente tramo. La vida es como estar en el dentista. Siempre piensas que lo peor está por venir y, sin embargo, ya pasó. Mi querido amigo, la vida puede ser una subida cuesta arriba que se lleva más de lo que podemos dar. Sin embargo, hay que recordar que la felicidad es una decisión, y cuando comenzamos a ver el mundo de forma más positiva, la vida se convierte en una montaña rusa. Una aventura llena de adrenalina, con sus altas y bajas. Si estás en ese proceso de encontrar tu camino, conocerte de forma profunda, buscar la armonía que necesitas, o, en la búsqueda del sentido de la vida, podrás ver que la vida no es una línea recta, sino todo un bosque con diferentes caminos. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. La vida cobra sentido siempre que se tenga cosas por hacer. Cometer errores en la vida no solo es honorable, es más útil que no hacer nada. Nuestros errores no son fracasos. Al contrario, son grandes enseñanzas. La vida, amigo mío, se encoge o se expande en proporción a tu coraje. La vida es demasiado corta para perder el tiempo con personas que no te hacen feliz. Rodéate de buenas personas y cosas buenas te sucederán. Quiero que sepas que solo hay dos formas de vivir la vida. La primera es vivirla como si los milagros no existieran. La segunda es vivirla como si todo fuera un milagro. Los recuerdos del pasado son luces y sombras, pero el presente es la chispa que puede encender tu futuro. El pasado puede doler, pero también enseña. Úsalo para dar pasos más seguros hacia el futuro de tu vida. Cada día de tu hermosa vida trae nuevas oportunidades para escribir un capítulo diferente en la historia de tu vida. Por eso, vívela con calma. Tómate el tiempo necesario para sentirte y para ir dando cada paso necesario. Si amas la vida te amará. El amor lo logra todo. Amor y deseo son dos cosas diferentes. No todo lo que se ama, se desea. Ni todo lo que se desea, se ama. Allí donde habla el corazón, es de mala educación, que la razón no contradiga. Ama como puedas. Ama a quien puedas. Ama todo lo que puedas. No te preocupes de la finalidad de tu amor. Y, sobre todo, ámate a ti y a tu vida, más que nada, en este mundo. Esto, te aseguro, no es egoísmo. Si hay sentido en la vida, entonces, debe haber un sentido en el sufrimiento. El sufrimiento es una parte indeleble de la vida, incluso como el destino y la muerte. Sin sufrimiento y muerte, la vida humana
no puede ser completa. De hecho, todas las personas están condenadas a sufrir varias veces en su vida. Lo hacen en diferentes niveles y de diferentes maneras. La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta. Se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. La vida está hecha de movimiento. Aunque estemos parados, siempre pasa algo a nuestro alrededor. El ser humano es capaz de cambiar el mundo para mejor, si es posible, y de cambiarse a sí mismo para mejor, si es necesario. Puedo decirte incluso que no solo es capaz, sino que, en muchas ocasiones, está obligado a hacerlo. La felicidad ininterrumpida aburre. Debe tener alternativas. La vida, no todo, es felicidad, también hay problemas que te hacen más fuerte. A veces, necesitamos estar dispuestos a dejar ir la vida que planeamos, para poder vivir la vida que nos espera. La piel vieja tiene que caerse para que pueda crecer una nueva. El mundo está en manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y se arriesgan a vivir sus sueños. Recuerda, solo se vive una vez, pero si se vive bien, con una vez, basta. Si confías en ti mismo, sabrás cómo vivir. Hay que darle un sentido a la vida, por el hecho mismo de que carece de sentido. No dejes nunca de creer en ti y de la importancia de tener un objetivo que alcanzar. La felicidad es el significado y el propósito de la vida, y todo el objetivo y el fin de la existencia viviente. La felicidad es algo efímero. Solo hay que disfrutarla a cada instante. La forma en que una persona acepta su destino y todo el sufrimiento que conlleva. La forma en que toma su cruz le da oportunidad, incluso en las circunstancias más difíciles, de dar un significado más profundo a su vida. No existe una receta mágica para encontrar un propósito en la vida. Hay muchas variables internas y externas que median en el proceso. No hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Cada uno tiene su vocación o misión específica en la vida. Cada uno debe realizar una tarea concreta que exige cumplimiento. Dado que se trata de un propósito personal, debes evitar que los demás te obliguen a seguir o copiar el de ellos. Mi bello amigo, quiero que recuerdes esto, siempre. Solo cuando aceptas que un día morirás, puedes dejar ir y sacar lo mejor de la vida. Y ese es el gran secreto. Ese es el milagro de la vida. La muerte también forma parte de la vida y hay que saber convivir con ella. La respuesta más sana a la vida es la alegría. No te tomes la vida demasiado tan en serio. Después de todo, nadie va a salir vivo de ella. No tengas miedo de amar todas las versiones que son parte de ti. Todos los caminos conducen a la muerte. Piérdete. Y vive. Vivir es la cosa más rara del mundo. La mayoría de la gente simplemente existe. El secreto para vivir tranquilo es nunca detenerse a pesar de las dificultades. Los mayores momentos de la vida vienen por sí solos. No tiene sentido esperarlos. Hay que vivir un día a la vez, pues, cada uno tiene su propio encanto. Cuando una persona no puede encontrar el sentido de la vida, se adormece de placer. Y puede vivir en este estado durante años y años. La vida es significativa en cualquier condición, incluso en las más miserables. Y esto
a su vez, presupone la capacidad humana de convertir los aspectos negativos de la vida en algo positivo o constructivo. La responsabilidad de esto solo recae en el hombro de la propia persona, no en los demás. La vida es como un espejo. Te sonríe si la miras con una sonrisa. Cada amanecer está hecho de novedad y oportunidad. La vida no se mide por el número de veces que respiramos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento. Las caídas son inevitables, pero cada vez que te levantas, te acercas más a la vida que deseas vivir. La sencillez no es carencia. Es plenitud. Aprende a valorar los pequeños momentos que iluminan tu día. A veces, no hacer nada más que reflexionar es el primer paso hacia un cambio poderoso. Otra forma de encontrar un sentido a la vida es experimentando algo, como la bondad, la verdad y la belleza, experimentando la naturaleza y la cultura. O, por último, pero no menos importante, experimentando a otro ser humano en su singularidad, amándolo. Otro de los sentidos de tu vida es ayudar a otros a encontrar el sentido de la suya. El significado de la vida difiere de persona a persona, de día a día y de hora a hora. Lo que importa no es el sentido de la vida en general, sino el sentido específico de la vida de una persona en un momento dado. Lo que le da sentido a tu vida varía de acuerdo con la experiencia que, en el momento, tienes con la realidad. El que tienes ahora puede que no sea el mismo dentro de 10 años, y este a su vez será diferente al de 20 años en el futuro. Lo que el hombre realmente necesita no es un estado sin tensión, sino, más bien, el esfuerzo y la lucha por una meta que valga la pena. Una tarea elegida libremente. Esto es un propósito. Una vida sin propósito es como un barco condenado a errar en alta mar por no tener un puerto en el cual amarrar. Cada vez más personas hoy en día tienen los medios para vivir, pero no tienen sentido para vivir. Miles de personas en todo el mundo, a pesar de contar con los medios para vivir, se sienten insatisfechos con su vida. De los errores se aprende, y si no lo haces, estás condenado a repetir los mismos errores una y otra vez. No puedes controlar todo lo que te sucede en la vida, pero siempre puedes controlar lo que sentirás y harás con todo lo que te sucede. La vida es un camino que se recorre paso a paso, y cada paso cuenta para llegar a donde queremos ir. Vivir es bueno, porque vivir es empezar siempre, a cada momento. La vida no consiste en tener buenas cartas, sino en jugarlas bien. Las personas llegan a nuestras vidas por casualidad, pero es solo por casualidad que se quedan. Nadie puede pertenecer jamás a otro. El amor es un contrato libre que se inicia en un chispazo y puede concluir del mismo modo. A veces, podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y, de pronto, toda nuestra vida se concentra en un instante. Los momentos felices llegan en tan solo días. La vida nos sorprende con instantes únicos que nos llenan de felicidad. Cuando era niño, mi madre siempre me decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron qué quería ser cuando fuera grande. Yo le dije que quería ser feliz. Y mi maestra me dijo que no entendía la pregunta. Entonces, le respondí que ella no entendía la vida.
La vida es un libro que escribimos nosotros mismos. Algunos capítulos son tristes y otros maravillosos, pero todos son conmovedores e inspiradores. Trata de vivir tu vida plenamente y no te arrepientas de ningún capítulo. Estás aquí, solo, para una breve visita. No te apresures. No te preocupes. Aprovecha para oler las flores por el camino. Yo aprendí que no se puede dar marcha atrás. Que la esencia de la vida es ir hacia adelante. Mi querido amigo, no puedes encontrar la paz evitando la vida. La gente corre tanto porque no sabe dónde va. El que sabe dónde va, va despacio, para paladear el ir, llegando. La ocasión, hay que crearla, no esperar a que llegue. Trabaja arduamente, para que las oportunidades aparezcan. La única persona que necesitas en tu vida, es aquella que te demuestre que te necesita en la suya. Rodéate de personas que te hagan ver que eres importante para ellas en todo momento. El valor de la vida se puede medir por la cantidad de veces que tu alma se ha conmovido profundamente. Expresa tus sentimientos y déjate conmover por ellos. Mostrar gratitud es una de las formas más poderosas de crear abundancia. Amigo mío, sé agradecido en todo momento. Cuando descubres tu naturaleza esencial y sabes quién eres verdaderamente, encuentras la capacidad de realizar cualquier sueño que puedas tener. Pues tú eres la eterna posibilidad. Conócete a ti mismo antes de conocer a alguien más. Te sorprenderás gratamente de todo el potencial que tienes. Todo fracaso en la vida es una oportunidad. No hay fracaso, sino cambio de camino. Si no aceptas el camino, fracasas. El fracaso no es una derrota. Es solamente un aprendizaje y una fuerza para seguir adelante. No te tomes la vida demasiado en serio. Nunca vas a salir vivo de ella. Vivir. Es mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por lo que no eres. Nunca finjas ser alguien que no eres. La felicidad o infelicidad no se mide desde el exterior, sino desde dentro. Ama la vida que tienes, para poder vivir la vida que amas. Si amas lo que tienes, podrás tener aquello que quieres. El hecho de que la vida no tenga ningún sentido, es una razón para vivir. La única, en realidad. La vida puede presentarse como una cosa sin sentido, pero en tus manos está darle la dirección que quieres. Mi bello amigo. Algunas veces solo escucho pasar el viento. Y creo que vale la pena nacer solo para oír pasar el viento. El mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida, porque la vida acaba siendo verdad. La vida no es un problema a ser resuelto. Es una realidad a experimentar. La vida es una constante búsqueda del sentido. Mi teoría sobre la vida es que la vida es hermosa. La vida no cambia. Tienes un día, una noche, un mes y un año. Nosotros, las personas, cambiamos. Podemos ser miserables o podemos ser felices. Es lo que haces de tu vida. En tus manos y actitud está la clave para vivir como quieres. Vivir es nacer a cada instante. Cada segundo hay que vivirlo intensamente, porque no sabemos
si es el último. Los significados de la vida no se heredan. Lo que se hereda es el mandato de dar sentido a la vida por la forma en que vivimos. Tu vida es tuya. Es tu responsabilidad. La tragedia del hombre moderno no es que sabe cada vez menos sobre el sentido de su propia vida, sino que se preocupa cada vez menos por ello. Cada persona, tarde o temprano, descubre que ella misma es el jardinero maestro de su alma, el director de su vida, el capitán de su barco. Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez, es más que suficiente. Amigo mío, te aconsejo que vivas de tal manera que te sientas satisfecho cuando llegue el final. La vida es muy compasiva. La existencia es muy misericordiosa. Te ofrece una posibilidad tras otra. Oportunidades tras oportunidades. Cada día, la vida te da nuevas oportunidades de seguir adelante. Aprovéchalas. Un hombre sabio se procurará más oportunidades de las que se presentan. Busca las oportunidades. No esperes a que aparezcan. Todo puede cambiar. Todo puede desaparecer. Así que, trata de apreciar cada momento. En solo un instante, todo puede cambiar. Dar gracias es una de las maneras más hermosas de apreciar la vida. La gratitud es el valor más hermoso que tiene una persona. La felicidad es amor. No otra cosa. El que sabe amar es feliz. Quien sabe amar, sabe vivir. La vida es una bengala roja de sueños. El paraíso está bajo nuestra cabeza y sobre nuestros pies. El paraíso no solo está en el cielo, sino también aquí, donde estamos ahora mismo, en este instante. Amigo mío, aprendí que no se puede dar marcha atrás. Que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La vida, en realidad, es una calle de sentido único. Sigue adelante. No te detengas. A menos que sea para descansar, solo un rato. Cuenta tu edad, por amigos. No por años. Cuenta tu vida, por sonrisas. No por lágrimas. Una persona se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Comprométete con tus sueños. Solo así podrán ser realizados. La vida adquiere sentido cuando te inspiras. Te fijas objetivos. Y vas tras ellos de una manera imparable. Soy Jorge. Mil gracias de nuevo, mi bello y hermoso amigo, por acompañarme de nuevo en este maravilloso y bello viaje llamado Vida con Sentido. Gracias.